y el día de hoy estaremos hablando acerca de las crásulas. Bien, el día de ayer hablamos acerca de los calanchoes y estamos tratando de hablar sobre un género cada día acompañado de una labor que estamos haciendo en un chat que tenemos que se llama Aquí se habla suculento. Les dejaré de pronto el enlace en la cajita de descripción, que es un grupo de WhatsApp donde tratamos temas y tratamos de estar aprendiendo entre todos. Y bueno, entonces como decidimos que cada día íbamos a hacer un día de ID y lo íbamos a tomar como por temas, por decir algún día los calanchoes, hoy nos tocan las crásulas, mañana estaremos con otros temas, entonces por eso estoy haciendo también estos videos para que ustedes tengan una idea general de la especie y también podamos ayudarnos a identificar un poco. Entonces vamos a hablar un poquitico acerca de las crásulas. Hay más o menos unas 620 especies de crásulas y cuando yo me puse a hacer mi labor así como con los calanchoes, que vi que tenía muchos, me di cuenta que también tenía muchas crásulas en estos momentos, pero me encantan también, bueno, todas mis suculentas me encantan. Son arbustivas, como de pronto esta crásula ovata Gollum. Son rastreras como esta crásula pellucida. Claro, como todas las suculentas, su característica es que sus hojas por lo regular son carnosas. Otra cosa importante respecto a las crásulas es que no toleran las temperaturas por debajo de los 5 grados, pero sí son muy buenas para dejarlas en el sol. La mayoría requieren de sol para tomar sus colores muy particulares. Entonces, algunas es necesario tenerlas donde les dé el sol, les caiga el mayor tiempo posible. Yo ya tengo también algunas a la intemperie. De hecho, cuando las tenía acá en el invernadero, aquí no daban mucho color, pero cuando las saqué a las terrazas, empezaron a colocarse en su color espectacular y me encantan porque también crecieron más, tomaron su color y bueno, empezaron a verse como más contentas. Entonces estoy en ese proceso de todavía seguir empezando a sacar algunas más para la terraza porque parece que les gusta mucho allí. El nombre de crásula viene del latín crassus, que significa grueso. ¿Sí? Entonces, por lo regular son de hojas gruesas, por eso viene el tema de crásula. Bueno, la más común que todos de pronto en algún momento tenemos y que son como la primera que se busca también, siempre en algún género hay alguna que es como la que todos tienen o la que todos quisieron en algún momento, entonces es el famoso árbol de jade. Este está pequeñito, pero el famoso árbol de jade es muy lindo porque se puede utilizar como un bonsái, se puede volver como un bonsái, se puede hacer para arreglos de terrarios y queda muy hermoso, es muy fácil de tener, es muy resistente a la falta del agua, es muy resistente a los cambios de clima. De hecho, si lo pones en el sol, este está aquí en el invernadero y no recibe tanto sol, entonces está un poquito más café, más oscuro, pero vamos a ver si puedo correr esto para que vean. Si alcanzan a ver este está arriba en la terraza y ya está tomando en el borde de sus hojas el color rojito que lo hace aún más lindo. Entonces esta es una crásula ovata que es como de las más comunes, pero que también le gusta mucho a la gente. Tenemos también la crásula ovata Gollum, digo Hobbit, y hasta hace poco me di cuenta, upa, ¿qué ti? Bien, la crásula ovata Gollum es otro de los que también es apetecido o le gusta mucho a la gente. Este, por ejemplo, está muy oscuro, digo, este es crásula ovata Hobbit, porque hace poco me di cuenta que hay 4 de esta misma y yo convencida de que la mía era Gollum y que ya no más y paré de contar y resulta que esta es la Hobbit porque sus hojas son más anchas. La Gollum es que es más cerradita en la puntica, es como cerradita.
Hay otra que es coral y hay otra que se me olvida, pero les dejaré el nombre también de cada uno. Entonces cada una tiene como su particularidad y yo pensaba que eran una sola. Bien, esta para multiplicarla resulta que muchas personas dicen que no se hace por hoja, que es muy difícil hacerlo por hoja, pero resulta que a mí sí me ha funcionado. Por acá tengo un hijito que ha dado por hoja, pero realmente es más fácil si lo haces por esqueje. Es muy demorado, es muy demorado, lleva como unos 2 meses más o menos para tener este tamaño. Es muy demorado, pero por ejemplo si tienes una matica muy pequeña y no quieres estarla cortando, entonces pues una hojita es una buena idea, pero cuando tu planta tenga un buen tamaño, ya esté más o menos grandecita. Entonces, esta por ejemplo, como se los dije en otro video, yo la decapité y saqué esta parte, entonces así la multipliqué y por esqueje puedo estar, digamos, multiplicándola más fácil. Esta es otra que si lo pones en el sol va a dar unos tonos muy parecidos al del jade, o sea, se va a poner más claro y va a poner las punticas rojas, entonces este está como candidato para irse para la terraza. Ok, hay 3 planticas que son muy parecidas, que a mí me encantan por los colores que dan, 3, 4. Y es la Crassula capitelia, Campfire. Entonces tengo, digamos, 4 que son muy parecidas, pero que son variedades, ¿sí? Entonces esta es la Crassula capitelia Campfire. Y esa es de las que yo les digo que si ustedes la colocan en el sol va a dar buen color, pero pues de pronto sin tanto sol se va a poner un poquito verde. Crece mucho, saca muchas varas, así que prepárense para tener un buen espacio si la quieren tener, porque ella se va a extender y se va a extender bastante. Esta otra, a ver, ¿cómo hago yo para presentarla? Esta está pesada. Esta también es una que da unos tonos rojos espectaculares. Esta estuvo sufriendo porque cuando la conseguí era una mata grande, pero resultó que tenía nemátodos y tenía hongos, entonces tocó cortarle raíces, tocó aplicarle fungicida, entonces ella se está como recuperando de todo eso y apenas está dando su color. Pero miren la cantidad de hijos que tiene por todo lado, también se extiende. Es muy prolífera, o sea, se multiplica súper fácil. Tú cortas un pedacito y lo siembras y va a pegar súper fácil. También se puede multiplicar por hoja, pero creo que lo más fácil es por esqueje. A ver si alcanzamos a ver si. Esta es la que más me gusta a mí. O sea, las otras se ponen rojas, hermosas, pero a mí me encanta la forma de esta. Y duró mucho tiempo verde hasta que la saqué a la terraza. Ya está empezando a verse algunas manchitas, pero creo que eso es por la misma intemperie, ¿no? Si queremos una planta que no tenga manchas, pues no la podemos colocar al sol directo y al sol y al agua porque pues se va a manchar, pero pues tengo que ponerle cuidado si son manchas, digamos, de la intemperie, del sol, o si es que le está dando algún hongo. Pero me encanta, sus hojas son muy firmes, son muy gruesas, se reproduce también por hoja. Aquí tengo una que se está reproduciendo, pero pues ya está pegadita para mostrárselas. Por acá tengo otra y ella empieza a sacar sus hijitos allí en el borde, pero también lo puedes hacer por corte. Por ejemplo, acá está sacando hijitos, vamos a ver, por acá se ve, acá está sacando algunos hijitos, entonces cuando tengan un buen tamaño se pueden cortar de ahí. Como les digo, me encanta porque da un color espectacular. Y la última de estas, que también, esta es Crassula Campfire o Crassula capitelia Campfire, y esta que es la Crassula capitelia Thyrsiphora Red Pagoda. Por una de las características que yo veo en las crásulas son los diseños. Son sus hojas que crecen opuestas y entonces eso genera unos diseños espectaculares. En esta que les acabé de mostrar, que de hecho se me cayó por acá un pedazo,
Si ustedes ven, el diseño es hermoso, es como geométrico, es divina. Y por ejemplo, obviamente como ya está la intemperie, está en el sol, entonces está creciendo súper compacta. Y esta, pues también, sobre todo esta gusta mucho porque por el diseño también que genera, que pareciera como si fuera una pagoda china. Me encanta, ella crece súper rápido, se multiplica muy fácil simplemente por un esqueje, lo cortas, lo pones allí, va a salir la raíz súper fácil, entonces es súper fácil de tener. Entre más sol, más roja se va a poner. Como la tengo acá en el invernadero, entonces pues de pronto no se ve tan roja, pero sí toma unos colores muy bellos. Bien, una que tengo nueva y que me encantó conseguirla por los colores que da, esta Crassula Calico Kitten Pellucida Marginalis. Esta tiene más nombre y me encanta porque es como variegada, pero entonces da esos tonos rojitos cuando está muy en el sol. Es una planta colgante, es rastrera, entonces pues es hermosa. Espero que crezca pronto para poder que merezca una canastica allí. Así como esta, que es también una Crassula pellucida, la acabé de conseguir hace poco y espero que reciba mucho sol para que dé como los tonitos más rojos. Algunas hojitas se ven así medio con bordecito rojo, pero se supone que ella da como más color cuando está en el sol. Es muy linda, tiene muchas raíces aéreas porque es rastrera, entonces tiende a pegarse. Y digamos que es muy fácil también de multiplicar por eso, porque si tú cortas donde hay una raíz de esas, lo resiembras y se va a multiplicar súper fácil. Vamos con estos de acá, este no, sino estos de acá, que fue muy curioso porque yo conseguí esta primera, que esta es la Crassula rupestris, y resulta que después conseguí este y después este, pero cuando yo conseguí este yo pensé que iba a ser este mismo y resulta que son 3 tamaños diferentes y yo pensaba que era el mismo, pero son preciosos. Esta se llama Crassula marneriana, esta es la Crassula perforata y esta la Crassula rupestris, aunque he visto las mismas con otros nombres como la perforata, entonces me confundo ahí un poquito. Estos fueron los nombres que encontré. Díganme cuál de estas es la perforata, que creo que es esta, que la he encontrado también como perforata, pero también la encontré con este nombre. A veces es difícil porque a veces los nombres varían un poco como de lugares, de países, no sé. Entonces, estos son súper fáciles de cultivar. Para multiplicar simplemente cortas un pedacito, lo resiembras. Se demora sí por sacar raíz, pero lo hace, ella sobrevive fácilmente, no se te va a morir. Entonces, por ejemplo, estas eran 2 ramitas nada más y lo que yo hice fue cortarla y resembrar, entonces luego corté y resembré y así la he ido multiplicando. Lo mismo con estas, que hace poco que me llegaron y no sé qué hice mal cuando la sembré y empezó a colocarse como negra, entonces ahí mismo corté, decapité para que vuelva y crezca allí y no se me fuera a morir. Pero es hermosa, sirven para hacer como arreglos, no se extienden tanto, son demoradas, ¿sí? Entonces, ideales como para colocar en algunos arreglitos allí como con suculento. Esta es otra que tengo nueva, es una Crassula con gesta o green beans. Es muy linda, es peludita, se parece un poquito a la garrita de oso, pero pues es como más pequeñita y más oscura. Es muy linda, también se puede multiplicar por hojita. Estoy viendo acá que había una hojita ahí medio puestecita de la nada y tiene raíz. Y también por corte. Yo le he multiplicado por corte. Se demora un poquito por sacar raíz, pero lo hace. Algo que he visto yo que es que estas que son peluditas se demoran mucho por sacar raíz. Por ejemplo, la garrita de oso, cuando la he multiplicado por corte, tiende a secar primero las hojas de abajo y luego allá al tiempo saca su raíz. Entonces son un poquito más demoradas, pero se puede. ¿Cuál me falta? Esta Crassula smithii es muy bella. Esta fue otra que cuando me llegó
tenía nemátodos y yo veía que no prosperaba y no prosperaba, la tenía como también un poquito abandonada y no prosperaba, entonces la revisé, le cambié sustrato, le corté todas sus raíces y resulta que ya empezó a extenderse y a ponerse muy linda. Lo linda de esta es que da unas flores que parecieran como si fuera un ramito de rosas rojas. Es muy bella, entonces espero que ahora que ya está repuestica empiece a florecer porque sí veo que ella florece más seguido. Entonces saca aquí en la mitad un ramito diminuto, una cosa preciosa. Esta es muy, muy linda. Tengo esta otra que a mí me encanta, pero no tengo su nombre. Si lo sabes, me lo puedes decir. Estuve averiguándolo y no lo encontré. Es otra crásula, pero ella es como rastrera, parece que si fuera como un tapetico. Y ella coge y tiene su hijito y saca una ramita y allí saca otro hijito, se parece a la crásula orbicularis que ahorita se las voy a mostrar. Y esta, que se llama crásula mesembratemoides, más difíciles de escribir y de pronunciar. También es peludita, es muy bella, se reproduce fácilmente por hojas, se reproduce fácilmente por esqueje. Aquí tengo algunos cortes que estoy esperando que pelechen allí, pero es fácil de tener, es guerrerita, no se muere tan fácilmente y es bien, bien curiosita, bien peludita. ¿Cuál más? Tenemos la crásula mucosa. Esta es la crásula mucosa o varita de San José, que es súper fácil de cuidar, súper fácil de tener, aunque algunos me han dicho que es difícil, pero para mí ha sido, no sé si es que le gusta el clima, pero ha sido muy fácil de tenerla. Para multiplicarla súper fácil porque cortas una ramita y la pones allí encima sin necesidad casi que de enterrarla. Él ahí mismo va a sacar la raíz y donde se hizo el corte salen 2 o 3 ramitas más. Entonces esta es una que se multiplica fácil, tiende en cierto momento a volverse como medio maderosa ciertas partes, pero creo yo que también depende del riego un poco, porque las he visto que se vuelve como un palo muy maderoso y luego como las puntas muy largas, muy alargadas, pero la mía ha estado más como un arbustico, como que está aquí tupidita. Es muy linda, muy fácil de cuidar, a mí me encanta y también para hacer arreglos con ella. Esta es otra crásula que tampoco tengo el nombre. ¿Por qué sí que son crásulas? Lo que yo les decía, por el diseño de sus hojas, como crecen en la parte opuesta. Entonces, desde que la vi, yo dije, no, esta tiene que ser una crásula, pero en algún momento tuve el nombre y por no apuntarlo rápido, se me escapó. Por eso es que estoy haciendo estos letreritos. Déjenme en los comentarios si quieren saber cómo aprender a hacerlos. Me encanta así transparentes porque no son como tan invasivos. De pronto ahí no alcanzan a verlo, pero ahí está el nombre. Entonces me gusta porque se ve el nombre, pero no se ve tan invasivo el letrero. Bien, no me podía olvidar de esta reina, la crásula orbicularis. Al principio me dio mucha lidia cuidarla, al principio fue muy difícil, se me moría cada ratico porque no sabía muy bien y no encontraba tampoco mucho contenido sobre ella, curiosamente. Es espectacular, a mí me encanta la forma en que tiene sus hijos. Ahorita la superó la Orestachys, que ya la conseguí, pero antes me encantaba eso. Y por ejemplo en esta muñequita, me parece que ella queda preciosa porque mire cómo se ve toda despelucadita con la crásula. Cuidado de esta crásula orbicularis. A mí, en lo particular, me ha ido súper bien teniéndola en un lugar que le da luz, pero no le da el sol directo. Cuando le da el sol directo se pone de un café, de un verde como medio, como yo soy artista, un verde quebrado, pero es un verde como tirando a café, un verde militar, por decirlo así, y no se ve tan bien. Una de las cosas que hay que tener en cuenta con ella es el riego,
le gusta mucho el agua, pero si le echas el agua por encima, tiende a podrirse muy fácilmente y si de pronto llega un poquitico de sol, entonces se quema también súper fácil con el agua. Entonces hay que tratar de buscar un huequito para echarle el agua. Por ejemplo, esta en un tiempito se me puso triste, se me puso muy achilada porque le estaba echando como mal el agua. Miren esto, que se ve como quemado. Así como café, así se van colocando cuando no se les sabe echar el agüita. Y entonces se puso un tiempito como triste, pero luego ya ahorita está otra vez súper contenta. Es también muy fácil de multiplicar porque ella saca a sus hijos a la lata, y entonces cuando sus hijos ya tienen como cierta raicita, ya puedes cortar y colocarlo sobre tierra. Algo curioso que a mí me ha pasado con esta planta es que la he estado sembrando en tierra normal, tierra negra, y le va súper bien, le va mejor que en la tierra drenante que utilizarían las demás crásulas o las demás suculentas. Casi todas hay que tratarlas con una tierra que sea muy drenante, pero esta le encanta la tierra negra y le va súper bien. Así que esta es otra reina de entre las crásulas. Y bueno, espero que te haya gustado este video. Cuéntame cuáles tienes, cuáles no tienes, cuál te gustaría tener, cuál ya no te llama tanto la atención tener, cuál es la reina de tu casa. Y bueno, pues espero que te haya gustado este video. Como siempre, mis recomendaciones, el video que sé que te va a gustar, que le vas a dar clic porque quieres seguir aprendiendo sobre esto, la lista de reproducción con todas las especies que hemos estado aprendiendo, y lo más importante, suscríbete a este canal para que nos continuemos viendo en los siguientes videos donde aprenderemos mucho más sobre este mundo maravilloso de las suculentas. Así que, chao, chao.